Vamos a ver cómo vamos a pasar de la condición donde tenemos la presión media de llenado sistémico a la presión normal de la aurícula derecha. Entonces, dijimos en el video anterior que la presión media de llenado sistémico va a ser la presión que va a tener todo el aparato cardiovascular, o sea, el corazón, las arterias, los capilares y las venas, si es que llegáramos a detener el corazón. Entonces pusimos, aquí está el corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí está la arteria pulmonar, rama izquierda de la arteria pulmonar, rama derecha de la arteria pulmonar. Aquí están los capilares. Y aquí están las venas pulmonares. Y del ventrículo izquierdo sale la aorta. Y la aorta da varias ramas, que son las arterias, que finalmente forman los capilares sistémicos. Los capilares sistémicos se unen formando las vénulas forman las venas, y las venas terminan finalmente en la vena cava inferior o en la vena cava superior. Entonces en el video anterior vimos si detenemos al corazón. Entonces ya lo único que va a hacer que fluya la sangre es, como el corazón ya no va a estar latiendo, lo único que va a hacer que la sangre se mueva es el hecho de que tenemos más presión en las arterias que en las venas. Y recordemos que todo va de donde hay más a donde hay menos. Entonces, como tenemos más presión aquí en las arterias que en las venas, ya cuando paremos al corazón, lo que va a hacer que la sangre se redistribuya es que tenemos más sangre en las arterias que en las venas. Y entonces la sangre se va a mover y se va a redistribuir de tal manera que finalmente vamos a tener la misma presión en todo el aparato cardiovascular. Vamos a tener la misma presión en el corazón, en las 4 cavidades del corazón, en las arterias, los capilares y las venas. Y esa presión que se va a tener cuando la presión es igual en todo el aparato cardiovascular son 7 milímetros de mercurio. Entonces ahora vamos al revés. Vamos a empezar desde que tenemos estos 7 milímetros de mercurio, en donde el corazón está detenido, y vamos a hacer que el corazón lata. Y cuando el corazón lata, ya vamos a tener la presión normal que tenemos en la aurícula derecha, que son como 2 milímetros de mercurio. Entonces vamos a ver cómo pasamos de estar en la presión media de llenado sistémico, que son estos 7 milímetros de mercurio, cuando el corazón está detenido y todo el aparato cardiovascular tiene la misma presión, a pasar a los 2 milímetros de mercurio que va a tener la aurícula derecha. Entonces, paso 1, estamos con el corazón detenido y tenemos una presión en todo el aparato cardiovascular de 7 milímetros de mercurio. Paso 2, estimulamos al corazón o hacemos una descarga eléctrica en donde vamos a hacer que el corazón empiece a latir. Entonces, inicio de latido. Paso 3, si empieza a latir el corazón, entonces la sangre que está en las aurículas, va a pasar a los ventrículos. Entonces la sangre va a pasar de las aurículas a los ventrículos. Y si la sangre se está pasando de las aurículas a los ventrículos, la presión en las aurículas está disminuyendo, porque la sangre, aquí está la aurícula, aquí está la sangre ejerce presión en la aurícula. Pero si la sangre se pasa de la aurícula al ventrículo, entonces tenemos menos sangre en la aurícula y entonces hay menos sangre que está ejerciendo presión. Entonces el hecho de que la sangre se pasa de la aurícula al ventrículo cuando el corazón empieza a latir, esto hace que disminuya la presión en la aurícula. Y si tenemos una disminución de la presión en la aurícula, pasamos de tener, por ejemplo, 7 milímetros de mercurio a tener, digamos 2 milímetros de mercurio. Cuando tenemos 2 milímetros de mercurio, o sea, cuando la presión que teníamos cuando el corazón estaba detenido ya se hizo redistribución de la sangre, en donde la presión que teníamos eran 7 milímetros de mercurio. Para que la presión de la aurícula derecha pase a los 2 milímetros de mercurio, la tasa a la que la sangre tiene que circular, o sea, la velocidad a la que la aurícula derecha le tiene que pasar la sangre al ventrículo derecho, son 5 litros por minuto. Entonces, dicho de otra manera, para que pasemos de una presión de 7 milímetros de mercurio de la aurícula derecha cuando el corazón estaba detenido
a 2 milímetros de mercurio, que sería la presión normal de la aurícula derecha, tenemos que tener un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. Pero recordemos que el gasto cardíaco siempre, o casi siempre, hasta los momentos muy específicos y en muy poquito tiempo, es igual al retorno venoso. Eso quiere decir que si el gasto cardíaco fueron 5 litros por minuto, en donde la presión de la aurícula bajó de 7 a 2 milímetros de mercurio, entonces el retorno venoso van a ser también 5 litros por minuto. Entonces aquí tuvimos la presión de la aurícula derecha disminuyó. Si ponemos esto en una gráfica, así, estábamos en el eje de las X. En este caso vamos a poner retorno venoso o gasto cardíaco. Y en el eje de las Y vamos a poner presión de la aurícula derecha. Entonces empezamos en un punto donde teníamos presión de 7 milímetros de mercurio. Y conforme más rápido se está pasando la sangre de la aurícula al ventrículo, mientras más rápido pasamos la sangre de la aurícula al ventrículo, más rápido disminuye la presión de la aurícula. Entonces, mientras más gasto cardíaco tenemos, o sea, mientras más velocidad estamos pasando la sangre de la aurícula al ventrículo, vamos a tener menos presión en la aurícula. Entonces, si el gasto cardíaco va aumentando, la presión en la aurícula va disminuyendo. Y esto es como así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos presión en la aurícula de 7 milímetros de mercurio. Conforme vamos aumentando el gasto cardíaco, la presión va a ir disminuyendo. Por ejemplo, en este punto, en donde el gasto cardíaco aumentó de 0 a, digamos, 5 litros por minuto, la presión pasó de 7 milímetros de mercurio, digamos, a 2 milímetros de mercurio. Entonces, conforme va aumentando el gasto cardíaco, la presión de la aurícula va disminuyendo, ya hasta cierto punto, que va a ser este punto, en donde va a ser donde va a venir el colapso de la aurícula. Entonces, si la presión de la aurícula disminuye mucho, en donde la presión de la aurícula ya se hace negativa, digamos -2, -1, o en donde ya se hace negativa, como ya lo vimos en videos anteriores, la presión transmural va a ser negativa. Entonces, si hacemos la presión de adentro de la aurícula derecha, que es un número negativo, menos la presión de afuera de la aurícula, independientemente de cuál sea este valor va a ser un valor positivo. Y este valor, la presión de la aurícula, la presión adentro de la aurícula, ya en este caso dijimos va a ser un valor negativo. Entonces vamos a tener este que es un valor negativo y este que es un valor positivo, pero se lo estamos quitando a este valor negativo, vamos a tener un valor negativo, digamos por ejemplo -2, menos, digamos que esto es lo que sea, -60. Entonces eso es -62, un valor negativo. Y ya cuando tenemos que la presión transmural es un valor negativo, esto nos dice que la aurícula se va a colapsar, que vamos a tener colapso de la esfera. En este caso la esfera es la aurícula derecha. Entonces ya en este punto tenemos colapso de la aurícula derecha. Entonces pasamos de tener el corazón detenido y estar en una presión media de llenado sistémico de 7 milímetros de mercurio a encender el corazón o prender el corazón o estimular el corazón, en donde la presión de la aurícula derecha va a disminuir conforme la sangre pase de la aurícula al ventrículo. Y mientras más gasto cardíaco tengamos, o sea, mientras mayor sea la velocidad a la que la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, mientras más rápida sea la velocidad, menos presión en la aurícula vamos a tener, porque se le está yendo la sangre, porque se le está pasando al ventrículo derecho. Entonces, mientras mayor gasto cardíaco tenemos, menos presión de la aurícula tenemos. Y el gasto cardíaco es lo mismo que el retorno venoso. Entonces, mientras más retorno venoso tenemos, menos presión en la aurícula derecha tenemos. Y ya en el siguiente video vamos a ver esta gráfica, pero la vamos a girar. O sea, este fue el eje de las Y, este fue el eje de las X. Ahora lo vamos a poner al revés, en donde en el eje de las X vamos a poner la presión de la aurícula derecha y en el eje de las
y les vamos a poner el retorno venoso. Entonces rápidamente en el siguiente video ya no vamos a ver digamos, este esquema en donde paramos el corazón y lo volvemos a prender. Ya nada más vamos a poner aquí presión de la aurícula derecha y aquí retorno venoso, y vamos a tener una gráfica como así, en donde este punto es este punto es y este punto, digamos, sería un punto por acá. Pero eso lo vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.